Hola, ¿cómo andan? Bueno, quería venir un ratito por acá para grabarles un pequeño video que va a tratar de sintetizar una idea que me anda ahí dando vueltas, que hoy charlamos un rato en un taller que di, ¿sí? De escritura terapéutica, y fue el poder de la palabra, ¿sí? Pensando a la palabra como un recurso poderoso que tenemos, ¿sí? Que podemos usar en nuestro favor o en nuestra contra, eh, un recurso que puede construir y que puede también destruir. Y cuando pensamos en estas posibilidades, eh, lo pensamos más bien en cuanto al otro, ¿no? Cuánto podemos destruir al otro o cuánto pueden destruirnos con palabras. Y no lo pensamos en cuanto a nosotros mismos, cuánto podemos construir en nosotros o destruir en nosotros a partir de la palabra, que no necesariamente tiene que ser una palabra escrita o una palabra hablada. Ya la palabra pensada, tiene un peso, ¿no? Ya lo que pensamos, ya nuestra percepción sobre nosotros mismos, en las palabras que se nos ocurren, en las palabras que usamos para pensarnos y para percibirnos, ya tiene un poder enorme, ¿sí? Y eso era lo que quería un poquito charlar ahora. Eh, en breves palabras, valga la redundancia, tratando de sintetizar, como les decía, y después, si está la posibilidad, profundizaremos. eh, y tocando también un poquito hoy en el taller y también ahora trayendo tal vez un poco más en criollo, pero trayendo la idea de que nos podemos programar con palabras y que no, y también nos programan otros, ¿no? Nos programan desde el sistema educativo, nos programan desde las autoridades, desde los medios de comunicación también, desde los gobiernos, quiero decir, con autoridades, ¿no? Y autoridades en general, porque cuántos referentes nuestros de cada uno de nosotros nos ha dicho algo, nos ha emitido alguna palabra y, y bueno, y supo construir o destruir en nosotros también, ¿no? Eh, la programación, literalmente, la programación que conocemos, ¿sí? Que justamente son palabras que anteceden a acciones. El poder de la palabra en la creación, ¿no? En la creación digamos, de la Biblia, ¿sí? En la Biblia, lo primero fue el verbo, ¿sí? La importancia de la palabra. Eh, en la magia, ¿sí? No es solo la varita mágica, es la palabra del mago, ¿sí? Es el abracadabra, es la palabra mágica. Eh, cómo nos programan desde los medios de comunicación, y me refiero a la realidad entre enormes comillas y a la ficción también enormes comillas. Palabras que conforman nuestra realidad, que tienen un peso que muchas veces no se lo damos y que de a poquito va sembrando en nosotros, ¿no? Y traigo esta placa, no sé si esto aparece. Traigo esta placa de Cortázar en esta anécdota, en esta experiencia de su vida. Eh, cuenta, ¿no? Que estaba escribiendo Circe, que es un cuento, y estaba pasando una etapa complicada, una etapa de bastante angustia, de fatiga, de estrés. Bueno, cuenta que empezó a tener, en sus propias palabras, ¿no? Síntomas neuróticos. Nada grave, dice. No se me ocurrió ir al médico, pero sumamente desagradable, porque me asaltaban diversas fobias. Noté que cuando comía me preocupaba constantemente el temor de encontrar moscas o insectos en la comida, ¿sí? Comida, por lo demás, preparada en mi casa y a la que yo le tenía plena confianza, pero una y otra vez me sorprendía a mí mismo en el acto de escarbar con el tenedor antes de cada bocado, ¿sí? Y eso le dio la idea
del cuento, ¿sí? La idea de un alimento inmundo, asqueroso. Y cuando lo escribí, dice Julio, por cierto que sin proponérmelo como cura, descubrí que había obrado como un exorcismo porque me curó inmediatamente. ¿Y por qué traigo esto? ¿Y por qué le pasa esto a Julio? Básicamente le pasa esto porque realmente tiene un poder catártico, prácticamente y metafóricamente, simbólicamente hablando, la escritura, de exorcismo, ¿sí? Una forma de exorcismo, una forma de catarsis. En este caso, él pudo poner en palabras esto que le estaba pasando, al hacer una descripción, al ponerlo si se quiere, ficción. Acá vemos que parte de una realidad, ¿no? Como casi toda la ficción, me atrevo a decir prácticamente toda la ficción. Eh, Realmente le funciona como un exorcismo, ¿sí? Esto de poder poner en palabras esto que me está pasando, o esto que tengo miedo que me pase, o esto que no me pasa, y muchas veces sin conciencia, ¿sí? Porque no es que venimos a escribir, ya sea con técnicas o en escritura automática, sabiendo que vamos a ponerle palabras a esto que nos pasa o a esto que tenemos miedo que nos pase. Muchas veces nos encontramos con esto que nos pasaba y de lo que no éramos conscientes, y en la propia escritura sale esto que queríamos decir y no lo sabíamos, ¿sí? Descubrimos también que queremos expresar algo, porque también tiene esto de autoconocimiento, de introspección, ¿sí? Me pareció interesante traer esta experiencia de Cortázar para hablar a la escritura como esto, ¿no? Como exorcismo, como catarsis, esto de poner realmente en palabras esto que me pasa, ¿sí? Y al ponerlo en palabras le pongo nombre a este miedo, a este monstruo. Y al ponerle nombre, al poder nombrarlo, lo puedo identificar. Y al poder identificarlo, lo puedo enfrentar, ¿sí? Es el primer paso también. Por eso me resultó interesante traerlo. A ver si estoy grabando. Sí, sí. Bien. Bueno, podemos programar a nuestro cerebro para reconocer oportunidades que nos ayuden a alcanzar las metas. ¿Sí? Acá traigo lo que es el RAS o el SAR. ¿Sí? Vamos a pasarlo por arriba, le pueden poner pausa y leerlo, para que no se haga muy extenso. Pero bueno, básicamente es un sistema de filtrado inconsciente que tenemos a nivel cerebral, que se llama sistema de activación reticular, se le llama SAR o RAS, y es lo que nos permite agudizar nuestra atención, ¿sí? Acá en el primer párrafo, bueno, da un ejemplo, ¿no? Del RAS, de cuándo se nos activa. Y acá pone otro ejemplo después, que bueno, cuenta que los padres de bebitos recién nacidos también están sumamente familiarizados con el RAS, por esto de poder escuchar a su bebé en un montón de bebés, o escucharlo en la profundidad de la noche, aunque estén recontra dormidos, pueden escucharlo ante el mínimo llanto, ante el mínimo ruido, porque tienen justamente esto, recontra activo, ¿sí? Eh, pero bueno, lo importante del RAS y la razón por la que traigo este concepto, es porque también nos puede ayudar a lograr objetivos en nuestra vida, ¿sí? En otra plaquita que ahora no traje, bueno, decía, ¿no? Hablando de la programación neurolingüística, que es lo que hablábamos un poco recién, eh, decía que, bueno, mejor que decir quiero dinero, quiero plata, es decir, quiero determinada plata para poder concretar determinado sueño, determinado viaje, determinada compra, determinado objetivo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente podemos ponernos esa meta y poner realmente en palabras eso que queremos concretar, y no que sea algo recontra amplio y volado que no nos dice nada y que tampoco nos va, digamos, marcando el camino, porque es justamente muy, muy general esto de quiero plata, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Pero lo traigo, lo menciono, porque justamente en el último punto, eh, bueno, en el anteúltimo también, perdón, dice, cuando escribamos esos objetivos claramente definidos en papel,
prepararemos así al cerebro para comenzar su trabajo inconsciente en el proyecto, en este proyecto de poder agudizar la atención y poder, digamos, comenzar a concretar esos objetivos, porque justamente al poner en palabras eso que queremos concretar, estamos dando el primer paso, ¿sí? De materializar un poco, porque cuando lo vemos escrito, cuando escribimos sobre eso que queremos concretar, ni hablar si lo escribimos como si ya lo hubiésemos concretado, que es una de las tantas técnicas de escritura creativo-terapéutica que hay, digamos, eh, justamente al ponerlo en palabras empezamos a materializar eso que queremos, ¿sí? Porque lo vemos escrito, porque justamente es como cuando, a ver, tenemos un montón de ideas dispersas, las acomodamos en una hoja y después armamos bien un plan, ¿sí? Es poder bajarlo, es sacarlo de la mente y que realmente nos atraviese y pueda salir en forma de palabra. Después de escribir justamente estos objetivos, como les decía recién, este filtro, el filtro RAS, estará constantemente en busca de mensajes o información que ayuden en la búsqueda. Entonces, después de escribir, por ejemplo, por eso traje ese ejemplo, ¿no? Que queremos suficiente dinero, determinado dinero, por ejemplo, para abrir un restaurante, estaremos preparados para escuchar a alguien en una fiesta que dice que tiene un historial de inversión en restaurante. ¿Sí? Puede ser eso, puede ser otra cosa. De lo contrario, nunca nos habríamos dado cuenta, claro, porque si no hubiésemos hecho este laburo de escribir en concreto qué es lo que deseamos, qué es lo que queremos cumplir, qué es lo que nos pasa, ¿sí? En este caso a nivel proyecto, pero en otras dimensiones, a nivel, por supuesto, tal vez emocional, ¿sí? A nivel de pareja, o sea, puede haber un montón, ¿no? De ejemplos que podemos mencionar. Y realmente lo que pasa al bajarlo a la palabra es que después este filtro puede activarse mucho más fácilmente porque podemos estar atentos a esos mensajes, a esas señales que siempre tal vez estuvieron, siempre están, pero tenemos que agudizar nuestra atención, ¿sí? Habiendo primero bajado a las palabras para después encontrar esas señales, esos mensajes, esas posibilidades que se nos pueden dar en el cotidiano, ¿sí? Bueno, básicamente escribir nuestros miedos es una forma de reconocerlos y romper el hechizo que tienen sobre nosotros. Esto es lo que hablábamos antes, de acuerdo a la plaquita de Cortázar, ¿sí? Y me gusta traer a mí, y con esto cerramos, porque era básicamente traer algunas ideas eh, de psicología positiva, si se puede decir de alguna manera. eh, Y con esta frase me gusta cerrar y me gusta que la tengan presente así como la tengo yo, de Henry Ford, que dijo, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón, ¿sí? Volviendo un poco a esto de la importancia de la palabra, ¿sí? El poder que la palabra tiene sobre nosotros. Las palabras realmente conforman nuestra realidad porque conocemos todos a alguna persona que dice me voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar y se enferma, ¿sí? Porque justamente materializa en ese sentido a nivel cuerpo ese temor, ese miedo, esa, esa ansiedad de alguna manera, ¿no? Eh, entonces esta frase me resulta sumamente rica porque justamente si creemos que podemos o si creemos que no podemos, vamos a tener razón porque ya nos estamos programando a nosotros mismos, ¿sí? Y estamos esperando ese resultado que ya de antemano pensamos, o sea, ya tenemos esa percepción, esa idea sobre nosotros, sobre nuestras posibilidades, que nos dicen podés y, y sí, y realmente vamos en pos de eso, de esa idea de que podemos, o esa idea de que no podemos, y también vamos a materializarlo, porque ya tenemos esa idea conformada sobre nuestra realidad y sobre nuestras posibilidades. Por eso esta frase me resulta sumamente eh, enriquecedora, sumamente rica, y, y realmente suenan como, bueno, frases muy positivas, muy zen, eh, y en algún momento a mí también me resultó así, la verdad. Esto y otras cosas más, ¿no? Pero realmente yo traje, traeré al espacio de los talleres y también un poco al material
que comparto, cosas que primero me atravesaron a mí, ¿sí? Por eso después las traigo. Y tal vez sí, suena muy positivo, suena muy utópico, eh, pero tiene un poder, la palabra tiene un poder, entonces el punto acá está en comprenderlo, en ser conscientes de ese poder que tiene la palabra en el día a día, ¿sí? En nuestras vidas, realmente. No solamente, como les decía al principio, lo que hablamos o lo que escribimos, sino el poder de la palabra pensada, ¿sí? Las palabras que conforman nuestras percepciones sobre el mundo que nos rodea, sobre nuestras posibilidades, sobre nosotros mismos. Bueno, básicamente era eso por hoy. Nos vemos prontito en otro video.